Las pensiones de Moctezuma y su hija Isabel. La hija de Moctezuma, por Carlos Marín. Tras la llegada de Cortés a México, la hija de Moctezuma, llamada Xocoyotzin, ancestro del que no debiera presumirse, entre otras cosas por su falta de carácter, Ixcáxochitl o Isabel, 1509-1550, contrajo matrimonio con dos españoles, primero con Alonso de Grado y luego con Pedro Gallego de Andrada. Los dos murieron poco después de enlazarse a la hija del tirano. Luego, según se sabe de algunas fuentes, Isabel se casó por propia voluntad con Juan Cano de Saavedra, y sus descendientes proceden de los dos últimos matrimonios. El rey de España reconoció entonces una gran parte de la capital, de la Nueva España, como propiedad de Isabel. Pero como los conquistadores se instalaron allí, se le prometió a Isabel que se le harían pagos en concepto de compensaciones, que rápidamente se convirtieron en una deuda gigantesca. Tan solo del pago de los intereses podían vivir sin preocupaciones los descendientes de Isabel en México y los que se trasladaron a la península ibérica, dice el texto de la agencia alemana de noticias DPA. Cuando en 1821 México se independizó, el nuevo estado asumió los compromisos de la antigua colonia española y con ello también las pensiones de Moctezuma. Aquella pensión anual consistía en 5.258 pesos oro para disfrute de los dizque nobles mestizos, en todo caso, y solo en el arranque, medio nobles, porque los maridos eran hijos de vecino, productos de los arrumacos, las fajezas y ternujes de Ixcáxochitl o Isabel con Pedro Gallego y Juan de Saavedra. A finales de 1933, el presidente Abelardo Rodríguez declaró nula la deuda y entonces cesaron los pagos a los Miravalle en España, y los Acosta en México. Como poco después irrumpió la guerra civil en España y México nunca reconoció la dictadura de Franco, 1939-1975, los Miravalle no volvieron a reclamar sus derechos hasta 1991. Lo que nadie ha calculado es a cuánto dinero equivalen las pensiones en la actualidad. La tercera en discordia por los genes de Moctezuma, Blanca Barragán Moctezuma, opinó que lo de la pensión, equivalente hoy a $90.000 al año, era un dinero fácil que generó una bola de flojos. Carlos Marín, periodista. Visitar página 22 del periódico público del 26 de agosto de 2003. Los 1001 parientes de Isabel. Por Juan Solís. Nota publicada en El Universal el viernes 22 de agosto de 2003. Dice la leyenda que Moctezuma Xocoyotzin llegó a tener tantas esposas como voces el Centzontle, o sea, 400. Con alguna de ellas procreó a Isabel Tecuipo Ixcáxochitzin Moctezuma, dama a la que en 1550 le fue concedida una pensión a perpetuidad por parte de la corona española que se extendía a todos sus descendientes. Comentario por TV, siendo así, una pensión a perpetuidad, a parir se ha dicho. Y no son pocos los descendientes de Isabel. La historiadora Blanca Barragán Moctezuma, quien puede demostrar su parentesco con Isabel, calcula que en México existen entre 600 y 700 descendientes, mientras que en España hay 350. Tras la llegada de Cortés a México, la hija de Moctezuma contrajo matrimonio con dos compatriotas del conquistador, primero con Alonso de Grado y luego con Pedro Gallego de Andrade. Ambos murieron poco después del enlace. Luego, según se sabe de algunas fuentes, Isabel se casó por propia voluntad con Juan Cano de Saavedra y sus descendientes proceden de los dos últimos matrimonios. El rey de España reconoció entonces una gran parte de la capital como propiedad de Isabel, a saber el señorío de Tacuba y las rentas que produjera. Cuando en 1821 México se independizó, el nuevo estado asumió los compromisos de la antigua colonia española y con ello también las pensiones de Moctezuma. A fines de 1933, el presidente Abelardo Rodríguez declaró nula la deuda y entonces cesaron los pagos a los Miravalle en España. Los Miravalle no volvieron a reclamar sus derechos hasta 1991. El Dr. Patrick Johansson Kedrauen, investigador del México precolombino en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM,
dice que sabía de una familia que tenía un reconocimiento. En Europa los títulos nobiliarios generan dinero. En la colonia los hijos de Moctezuma recibieron prebendas y beneficios. Con la poca información con que cuento, creo que sí se vale y sí se puede sostener ese reclamo. Por su parte, Blanca Barragán Moctezuma, descendiente en 16ª generación de Moctezuma y una de las más fuertes promotoras de que el penacho de su ancestro conservado en Viena, que otra parte de la familia no reconoce, vuelva a México, ha asegurado que en España siempre reclamaban. No les importa México, quieren el dinero. Eso sí me molesta, me indigna como mexicana que ama a su país. La descendencia española de Moctezuma reclama pago de México. Publicado en 30 de diciembre del 2007 por Álvarez Gayoso. Como la gente quieren hacer juicio a Fujimori o revivir los viejos discursos del siglo XX en España y el continente americano, la descendencia española de Moctezuma reclama a México el pago de pensiones. No lo estoy inventando y quiero compartir con mis lectores de este acontecimiento cumpliendo con la meta de dar noticias que no recibe publicidad en los rincones públicos. He aquí los acontecimientos desde su página cibernética. Es un adeudo del siglo X reconocido por el gobierno tras la independencia. No todos los que se apellidan Moctezuma en México pueden demostrar su noble linaje como Blanca Barragán Moctezuma. Apenas uno pisa su casa, ubicada a los pies del volcán Ajusco, sobre el mar de casas que inunda la Ciudad de México, esta historiadora de 46 años despliega el 1,5 metros de papel en el que tiene dibujado su árbol genealógico y en cuya parte superior, figura en una de las ramas derechas su segundo apellido. Abajo del todo, de donde parten las raíces, figura el nombre de Motecuzoma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma I, emperador azteca y trágica figura de la historia. Blanca Barragán Moctezuma, según el archivo familiar que ella guarda, es descendiente en 16ª generación o tataranieta del emperador que gobernó un imperio que comprendió parte de lo que hoy es México. En 1519 fue apresado por Hernán Cortés y murió preso a fines de junio de 1520. En México se conoce a Blanca porque desde hace muchos años intenta con ahínco, pese al poco éxito obtenido, que Austria devuelva la corona de plumas de Moctezuma a México. Este penacho azteca, que tras la conquista llegó a Europa, se encuentra en el Museo Etnológico de Viena. Por otra parte, 3 primos de Blanca, Esteban, Pablo y Javier Moctezuma Barragán, se han hecho conocidos en México como políticos. Pero no todos los descendientes del gran Moctezuma siguen llevando hoy en día su apellido. A muchos miles de kilómetros de la Ciudad de México, levantada encima de las ruinas de la capital azteca, Tenochtitlán, vive en Granada, en el sur de España, la familia de los condes de Miravalle, otra rama de los descendientes de Moctezuma. Ellos no están interesados en recuperar algunos tesoros artísticos de la época precolombina, sino en el dinero del actual Estado mexicano. Quieren que el gobierno les vuelva a pasar las pensiones que hasta hace casi 70 años les pasaba y que les fueron cortadas. Tras los varios escritos dirigidos a la embajada mexicana en Madrid, que han quedado sin respuesta, la familia ha encargado a un historiador en la Ciudad de México que investigue el tema y que estudie la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia para reivindicar sus derechos sobre determinadas propiedades. Blanca Barragán Moctezuma, cuya abuela también recibía las denominadas pensiones de Moctezuma, no guarda muy buena opinión de la actitud de sus parientes en España. Con los Miravalle, que apenas conocen México, solo tiene en común un antepasado, la princesa azteca Ixcochitl Isabel, 1509-1550. Tras la llegada de Cortés a México, la hija de Moctezuma contrajo matrimonio con 2 compatriotas del conquistador, primero con Alonso de Grado y luego con Pedro Gallego de Andrada. Ambos murieron poco después del enlace. Luego, según se sabe de algunas fuentes, Isabel se casó por propia voluntad con Juan Cano de Saavedra y sus descendientes proceden de los 2 últimos matrimonios. El rey de España reconoció entonces una gran parte de la capital como propiedad de Isabel.
pero como los conquistadores se instalaron allí, se le prometió a Isabel que le realizarían determinados pagos en concepto de compensaciones, que rápidamente se convirtieron en una deuda gigantesca. Tan solo del pago de los intereses podían vivir sin preocupaciones los descendientes de Isabel en México y los que se trasladaron a la península. Cuando en 1821 México se independizó, el nuevo estado asumió los compromisos de la antigua colonia española y con ello también las pensiones de Moctezuma. A fines de 1933, el presidente Abelardo Rodríguez declaró nula la deuda y entonces cesaron los pagos a los Miravalle en España. Como poco después irrumpió la guerra civil en España y México nunca reconoció la dictadura de Franco. 1939–1975, los Miravalle no volvieron a reclamar sus derechos hasta 1991. Lo que nadie ha calculado es a cuánto dinero equivalen las pensiones en la actualidad. México tiene que reconocer que fue un error de estos gobiernos casi comunistas, afirma Alejandro González Acosta, quien representa los intereses de la familia Miravalle en México. González Acosta, historiador de la Universidad de la UNAM, es un exiliado cubano, y como cubano de nacimiento todavía no ha asimilado ese particular resentimiento que gran parte de los mexicanos sienten todavía hacia los españoles, pese a que ya casi pasaron 200 años desde la independencia. El historiador apunta que los Miravalle nunca fueron expropiados formalmente y menos aún renunciaron a sus derechos, y por ello sus demandas siguen siendo válidas. En España siempre reclamaban. No les importa México un pito, pero quieren el dinero. Eso sí me molesta, sí me indigna como mexicana que amo a mi país, reclama enojada Blanca Barragán Moctezuma, para quien el cubano es poco agradecido con el país que lo acogió, que le ha dado un puesto de trabajo y la nacionalidad. Pero las pensiones de Moctezuma, ya se cuestionaban en los tiempos en que se pagaban. Era un dinero fácil que generó una bola de flojos, afirma Blanca, en referencia al tiempo de las colonias. Cuando Blanca habla y habla, durante un rato uno quiere creer que se encuentra delante de la mismísima Isabel. Blanca emplea el nosotros, cuando se refiere a los aztecas y ellos cuando habla de los españoles. Sin embargo, cuando se le recuerda que ella no desciende solo de los aztecas, sino también de los conquistadores, su rostro se altera y asegura, sí, pero hay momentos en que la sangre mexicana jala más. En opinión de González Acosta, el reconocimiento de los derechos de los Miravalle podría contribuir a que aquellos mexicanos, que se habían negado a ignorar la parte española de su identidad, se reconcilien con ella. Además, señala que el hecho de que los mexicanos sigan hoy reclamando a los españoles actuales por lo que hizo Cortés es como si los franceses les echasen en cara a los italianos lo que hizo Julio César en la Guerra de las Galias. México tiene que aprender a reconciliarse con su pasado, con su historia. Tiene que dejar de verla como una historia de buenos y malos porque ni los malos fueron tan malos ni los buenos tan buenos, explica el cubano. Con apenas 500 hombres, Cortés solo pudo someter a México porque contó con el apoyo de los otros pueblos nativos, enemistados con los aztecas. González Acosta defiende a los Miravalle de la acusación de codiciosos que se desprende de las palabras de Blanca, y afirma que para ellos no se trata únicamente de dinero, sino del reconocimiento en sí. Si se materializan sus derechos, añade, se destinarán recursos para una fundación que promueva a jóvenes historiadores. Los progenitores de esta familia parecen tomarse el tema con tranquilidad. De eso se ocupan mis hijos y en estos momentos están de vacaciones, contesta la condesa y jefa del clan familiar de los Miravalle, que responde al nombre de Doña María de las Mercedes Enríquez de la Luna del Mazo, condesa de Miravalle. Al preguntarle sobre cómo se siente al ser una descendiente del gran Moctezuma, ella contesta, hoy en día no hay nada, se siente uno como todo el mundo. La condesa, que vive en una casa granadina con vistas a la Alhambra, lamenta no haber podido viajar nunca a la tierra de sus antepasados. Yo no he ido a México porque las 2 veces que iba a México me puse mal y no pude ir. En caso de que los Miravalle reciban realmente dinero del Estado mexicano, entonces, y solo entonces, Blanca Barragán Moctezuma también reclamará sus derechos,
aunque tiene serias dudas de que eso realmente vaya a suceder. Lo que ella, la condesa de Miravalle, haga nos beneficia a nosotros. Ella va a trabajar para todos y en México hay entre 600 y 700 descendientes mayores de edad y en España 350 más, afirma Blanca Barragán. Ningún abogado aceptaría este caso. Pelean pensiones de Moctezuma. Nota publicada en El Universal el viernes 22 de agosto de 2003. Notas relacionadas, los 1001 parientes de Isabel 22 de agosto de 2003. Las familias Acosta, de México, y Miravalle, de España, reclaman la devolución de esta herencia concedida a sus ancestros a perpetuidad desde el siglo XVI. Los descendientes del último emperador azteca, Moctezuma I, intentan recuperar las pensiones que México les otorgaba desde 1550 de manera vitalicia y que fueron suspendidas en 1934, cuando recibían en pesos oro el equivalente en valores actuales a más de $90.000 al año. La familia Acosta, radicada en México, y el clan de los condes de Miravalle españoles con residencia en Granada, España son los herederos de las llamadas pensiones de Moctezuma, que se otorgaron a perpetuidad en el siglo XVI a todos los descendientes de la princesa Isabel Moctezuma, hija del último gran tlatoani del México precolombino. Las pensiones fueron cortadas de tajo, aquí el gobierno obró mal, obró con prepotencia, con todo su poder y dijo no te reconozco nada, afirma Guillermo Acosta, descendiente en 14ª generación de Moctezuma Xocoyotzin. 1466-1520, mejor conocido como Moctezuma I. En el siglo XVI, la princesa Isabel Tecuipoixcaxochitzin Moctezuma, hija del emperador azteca y reina de Texcoco, fue nombrada por el rey español Carlos V como propietaria a perpetuidad del señorío de Tacuba, un área que actualmente corresponde a gran parte del centro histórico de la Ciudad de México, relata el historiador Alejandro González. Las rentas por el usufructo de ese señorío se constituyeron en las pensiones de Moctezuma que la corona española otorgó a perpetuidad a Isabel y todos sus descendientes, antes de que ella muriera en 1550, añade González, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de la corona española, los gobiernos del México independiente, incluso los de la Revolución, 1910, todos reconocían las pensiones, hasta que en 1934 sin más, nos dijeron adiós, lamenta Guillermo Acosta. La última descendiente de Moctezuma que recibió la pensión fue la abuela paterna de Guillermo Acosta, quien atesora con celo antiguos recibos expedidos por la Hacienda mexicana que dan prueba de diversas cantidades entregadas. Ambas familias, la mexicana que encabeza a Acosta y la descendencia española de Moctezuma los condes de Miravalle, tenemos la intención de rescatar esta herencia, para que ante todo se nos reconozca como descendientes directos del último emperador azteca y de su hija, independientemente de las cantidades monetarias, dijo Guillermo Acosta. Según documentos en poder del historiador Alejandro González, antes de la suspensión de las pensiones, la familia de los condes de Miravalle recibía por este concepto un pago de 5.258.090 pesos oro al año. El peso oro en aquella época equivalía a 1.480 gramos de oro puro, son alrededor de 250.284 onzas de oro, si estas las cotizamos al valor actual del mercado. La pensión equivale a $90.102.46, detalló por su parte Salvador García, investigador de la Casa de Moneda de México, consultado para conocer el valor actual de las pensiones de Moctezuma. Según el historiador Alejandro González, que por su trabajo académico mantiene contacto con los condes de Miravalle, el Estado mexicano no puede desconocer a estas familias. Sin embargo, para el prestigiado constitucionalista Ignacio Burgoa las pensiones de Moctezuma no se pueden restituir. Si un presidente en 1934 canceló estos pagos, sus derechos ya prescribieron. Esas pensiones, esos privilegios, solo estuvieron vigentes en la época colonial, nada de eso tiene valor hoy.
A pesar del tiempo transcurrido y de que incluso se desconoce el paradero del féretro de la primera heredera de Moctezuma, la princesa Isabel, sus descendientes en México no se dan por vencidos. Ya sean 2 pesos o 10.000, estamos investigando con abogados qué se puede hacer, incluso, el dinero podría usarse para obras sociales en México, concluyó Guillermo Acosta. AFP.